Buen día, amigos. En esta ocasión examinaremos uno de los sucesos más importantes en la vida de Platón, el juicio y la condena de su maestro Sócrates. Esto lo llevaremos a cabo detallando a través de Platón y su apología cómo se condujo Sócrates en el juicio, además de advertir, antes que nada, los cuidados que debemos tener al leer este temprano diálogo platónico. Sin más preámbulo, comencemos. Primero las pequeñas advertencias. Antes de lo que veremos el día de hoy, te invitamos a echar un vistazo al video introductorio a Platón. Ello te facilitará comprender varias cuestiones en torno a la existencia histórica de Sócrates y los problemas que surgen al querer estudiarlo. Pues bien, como observamos en el anterior video, hablar de Sócrates es hablar de Platón. Es a través de los diálogos platónicos que conocemos a Sócrates. A pesar de haber textos y diálogos de otros autores, como la Apología de Jenofonte, en donde Sócrates es la figura central, siempre la referencia más estudiada ha sido Platón por el número de diálogos que tiene y por el cuidado que su autor puso en ellos. Aún así, cabe advertir que Platón era discípulo de Sócrates, por lo que hay que tener precaución y comparar detenidamente su diálogo con lo dicho por otros autores de su época, para saber si su maestro se dirigió como él afirma, o si, con ojos de discípulo, lo ha engrandecido en sus escritos. Entre otros autores, Guthrie es un experto en la materia, no únicamente para determinar qué partes son muy probablemente fieles a lo acontecido en el juicio de Sócrates y qué no, sino también para limitar nuestra búsqueda sabiendo que, por la lejanía del suceso y por la escasez de fuentes directas sobre él, es imposible saber con seguridad cada detalle de la condena del maestro de Platón. Sin embargo, podemos estar casi seguros de algunas cosas, de que el contexto para el juicio de Sócrates fue como se nos narra, de que el juicio de Sócrates fue un hecho y de que muchas de sus palabras son, muy probablemente, fielmente expuestas por Platón. Trataremos de dar algunos matices más adelante sobre ello. Dicho esto, cabe reiterar que lo que leeremos en boca de Sócrates es a través del testimonio de Platón, expuesto en su Apología de Sócrates, diálogo que busca ilustrar las palabras del maestro tanto en su juicio como tras su condena. Pasemos pues directos a la Apología. ¿Cuáles fueron las causas del juicio? Seguramente lo primero que nos preguntamos acerca del juicio es ¿por qué estaban juzgando a Sócrates? Los acusadores presentes en el juicio al parecer son tres: Meleto, Ánito y Licón. Meleto estaba en nombre de los poetas, Ánito en nombre de los políticos y Licón en nombre de los oradores. Ellos acusaban a Sócrates de corromper a los jóvenes y de no creer en los dioses en los que la ciudad cree, sino en otros nuevos. Sin embargo, Sócrates primeramente busca responder no a estos acusadores, sino a otros acusadores que, en realidad, no estaban presentes en el juicio. Eran aquellos que le habían generado una mala fama en la ciudad, mala fama que había posibilitado el juicio en el que se encontraba. Al parecer Sócrates iba arrastrando una mala reputación en Atenas gracias a lo que él juzga como injurias. Dice Sócrates en el diálogo: lo que yo decía antes, a saber, que se ha producido una gran enemistad hacia mí por parte de muchos, sabed bien que es verdad, y es esto lo que me va a condenar. Si me condena, no Meleto ni Ánito, sino la calumnia y la envidia de muchos. Es lo que ya ha condenado a muchos otros hombres buenos y los seguirá condenando. No hay que esperar que se detenga en mí. Podemos confiar que existía esta mala reputación, la cual se refleja incluso en la comedia de Aristófanes, intitulada Las nubes, en donde se muestra a un Sócrates que no únicamente cobra por enseñar, sino que enseña a sus alumnos a hacer sólido el argumento más débil y débil el argumento más fuerte. En resumen, tanto en la popular mala imagen como en la comedia mencionada, se acusaba a Sócrates de realizar justamente la actividad de los llamados sofistas, sus grandes enemigos. Tanto a esta mala fama generada por acusadores anónimos no presentes en el juicio, como a los sí presentes, Sócrates respondió en su defensa varias observaciones. Primeramente, el enjuiciado buscó explicar la causa de su mala reputación. ¿Cuál era, según él, esa causa? Él respondió: su sabiduría. Sé que esto puede resultar un poco arrogante, pero antes de juzgar su respuesta debemos escuchar qué entiende él por su sabiduría.
Sócrates relata que Querefonte, difunto amigo suyo, fue un día al oráculo de Delfos a preguntarle si había alguien más sabio que él, que Sócrates. La respuesta fue negativa. No había en Atenas hombre más sabio que él. Al escuchar esto, el maestro quedó desconcertado, por lo que se puso como tarea, incluso como mandato divino, buscar a alguien más sabio en Atenas. Fue con los políticos, los poetas, los oradores y los artesanos. En su búsqueda se dio cuenta de que muchos eran sabios en ciertas áreas de trabajo, pero gracias a este pequeño grupo de saberes, creían ser ellos sabios en todas las cosas, incluso en las más elevadas, las del bien, las de la justicia y las de la virtud. Esto puede ser muy familiar para muchos de nosotros. ¿Cuántos no hemos escuchado a gente arrogante que por saber de leyes cree saber de ética? Que por saber de medicina cree saber de política, o que por saber de coaching cree saber de la vida. Imaginemos ahora que, ante su arrogancia, comenzáramos nosotros a cuestionar sobre sus presuntos saberes hasta llegar al punto en que quedaran desenmascarados como ignorantes. ¿No creen que generaría en ellos irritación? Pues eso es lo que generó Sócrates. Al ir con los poetas y preguntarles por el verdadero significado de sus poesías, se mostraban ignorantes. Al ir con los oradores y preguntarles por el significado de sus palabras, se quedaban atónitos. Al ir con los artesanos y preguntarles sobre temas elevados, se quedaban callados y, por supuesto, frustrados. Esto, según Sócrates, es lo que generó una mala reputación en su contra en todo Atenas. Ahora bien, ¿Sócrates sí sabía sobre las áreas que ignoraban sus tan irritados interrogados? Para nada. Sócrates más que nadie tenía esto en cuenta. Entonces, ¿cómo afirmaba tener sabiduría? Pues bien, Sócrates se veía con cierta ventaja al observar la ignorancia de sus interlocutores. Observaba claramente que ellos eran necios en negar su ignorancia, cuando él tenía al menos un saber, el de la suya propia. La sabiduría de Sócrates, que sobresalía entre la de los demás, consistía en saberse ignorante. Él era el único hombre, al parecer, que sabía esto. En esto aventajaba a quienes se decían sabios. Ahora bien, pasando a otra parte de la acusación, la fama de corruptor de jóvenes, afirma el maestro, se debe a que a cada diálogo con los artesanos, políticos u oradores, varias personas acudían para presenciar tan magníficas palabras. Observar esto se tomó como un intento de corrupción hacia los jóvenes, cuando Sócrates, según afirma, no invitaba a nadie a ser testigo de las discusiones que protagonizaba. Únicamente se limitaba a no negarle a nadie estar presente. Esta popular imagen era, pues, la que había llevado a Meleto, Ánito y Licón a acusar a Sócrates. Por su parte, Sócrates niega dedicarse a enseñar a los jóvenes artificios orales para ganar cualquier debate y cobrar por ello. Afirma que su mala fama ha sido construida por las personas con las que había dialogado y que habían quedado disgustadas. Y además busca aclarar el por qué nunca buscó invitar o guiar a algún joven mediante sus palabras. Tras esto, Sócrates pasó a responder a la acusación de los presentes. Dirigiéndose a Meleto, Sócrates buscó encontrar la contradicción en su acusación, lo cual es costumbre suya tras querer enfrentar a su interlocutor con la verdad. Meleto afirmaba que Sócrates no creía en los dioses de la ciudad y que enseñaba a los jóvenes a creer en nuevos dioses. Por ello, Sócrates le preguntó si lo estaba acusando de ateo, a lo que Meleto asintió. Sin embargo, el maestro encontró la contradicción y, por lo tanto, la invalidez de la acusación de Meleto. ¿Cómo puede enseñarles a los jóvenes sobre otros dioses si, para saber sobre cualquier dios, es necesario creer en él y Sócrates es supuestamente ateo? Según el maestro, esto es suficiente para darse cuenta de la falsedad y debilidad de la acusación en su contra. Ahora bien, Sócrates afirma que si su acusación nace de la mala fama causada por sus enemigos y que si para obtener su libertad debe dejar de filosofar, actividad que ha causado las enemistades que lo han llevado ahí, tiene poca importancia defenderse, ya que, por su imperativo divino y por su seguimiento a la verdad, él seguirá siendo, tras serle otorgada dicha libertad, lo que ha hecho hasta ese momento: interrogar a los demás para, según afirma, acercarlos a la virtud y a la verdad. Dice Sócrates: haré esto con todo el que me encuentre, joven o viejo, forastero o ciudadano, y más con los ciudadanos por cuanto más próximos estáis a mí por origen. Pues esto lo manda el Dios, sabedlo bien.
y yo creo que todavía no os ha surgido mayor bien en la ciudad que mi servicio a Dios. Aquí notamos un tono muy arriesgado de Sócrates. Él se muestra incluso retador ante los jueces. Sin embargo, fiel a la imagen del filósofo construida en todos los diálogos tempranos de Platón, embellecer sus discursos para persuadir a los espectadores es todo lo contrario a lo que acostumbra. La muerte no intimida a Sócrates. Eso lo demuestra recordando que incluso desobedeció órdenes de los 30 tiranos, ya que dicha orden implicaba cometer una injusticia. Es, pues, actuar justa y virtuosamente lo que Sócrates busca seguir haciendo. Si ello le cuesta la vida, pagará el precio. Así queda, pues, Sócrates ante las acusaciones, como un defensor de la verdad, un seguidor de la justicia y como un hombre recto ante el temor de morir. A Sócrates, como podríamos sospechar, se le encuentra culpable, por lo que se exige por parte del juzgado una propuesta de pena. Es desde aquí donde vemos a un Sócrates sumamente retador e incluso excesivamente irónico. ¿Qué piensa Sócrates que merece por haber actuado como actuó? El filósofo responde: la manutención en el Pritaneo. El Pritaneo era un lugar en el que las personas honoríficas y los benefactores de la ciudad eran alimentadas. Estar ahí, según Sócrates, era lo mínimo que merecía por los bienes realizados hacia los atenienses. Este atrevimiento llevó a 80 jueces que estaban a favor de Sócrates a cambiar de opinión y ponerse en contra suya. Sin embargo, como hemos advertido, Sócrates no parecía buscar decir cualquier cosa para obtener su libertad, sino únicamente decir la verdad. Según él, la verdad era que las interacciones llevadas a cabo con los artesanos, oradores y políticos no tenían como propósito compañerismos, intereses monetarios ni favores, únicamente acercar a los interlocutores a la verdad y a la virtud. Fiel a esta actitud, Sócrates afirmó lo que pensaba, aunque quizás no de la mejor manera. Sostuvo que sus acciones no fueron males, sino todo lo contrario, bienes por los que él se creía merecedor de recompensa. Y bien, llegó la sentencia. Es en esta última parte del diálogo en la que vemos los más magníficos discursos de la apología. Ellos dan pista hacia los temas de actuar justamente, del temor a la muerte y de lo que nos queda esperar tras nuestro último día. Sócrates se enfrentó a los jueces que lo declararon culpable. Su condena, afirmó el maestro, era una injusticia que sería juzgada a pesar de su muerte. Pues si pensáis que matando a la gente vas a impedir que se os reproche que no vivís rectamente, no pensáis bien. Este medio de evitarlo ni es muy eficaz ni es honrado. El más honrado y el más sencillo no es reprimir a los demás, sino prepararse para hacer lo mejor posible. Aclaró Sócrates que su condena no fue consecuencia de falta de palabras, sino de falta de desvergüenza y osadía. Aseguró el maestro que en el juicio habló dignamente, y no para decir lo que los demás querían escuchar de él. Prefiero con mucho morir habiéndome defendido de este modo a vivir habiéndolo hecho de ese otro modo, dijo Sócrates. Tras estas palabras podemos observar más exacta y claramente la postura que Sócrates tuvo durante todo el juicio, la de decir la verdad incómoda y no las falsedades y los adornos orales que los oyentes querían escuchar. Es esto lo que llevó a Sócrates a ser condenado a muerte, lo cual no atemorizaba, según el diálogo, al gran filósofo. Sócrates creía que incluso sobre la muerte somos ignorantes y le tenemos falsamente como el peor de los males. Para terminar el diálogo, Sócrates terminó adentrándose en este tema, el del temor a morir. Reflexionemos también que hay gran esperanza de que esto sea un bien, dijo hacia sus amigos y hacia toda la gente presente que estaba de su lado. La muerte es una de estas dos cosas. O bien, el que está muerto no es nada ni tiene sensación de nada, o bien, según se dice, la muerte es precisamente una transformación, un cambio de morada para el alma de este lugar, de aquí a otro lugar. Si es una ausencia de sensación y un sueño, como cuando se duerme sin soñar, la muerte sería una ganancia maravillosa. Si, por otra parte, la muerte es como emigrar de aquí a otro lugar, y es verdad, como se dice, que allí están todos los que han muerto, ¿qué bien habría mayor que este, jueces? Pues si, llegando uno al Hades, libre ya de estos que se dice que son jueces, va a encontrar a los verdaderos jueces, los que se dice que hacen justicia ahí, Minos, Radamanto, Éaco y Triptolemo,
¿Y a cuántos semidioses fueron justos en sus vidas? ¿Sería acaso malo el viaje? Y un poco más adelante: es preciso que también vosotros, jueces, estéis llenos de esperanza con respecto a la muerte y tengáis en el ánimo esta sola verdad, que no existe mal alguno para el hombre bueno, ni cuando vive ni después de muerto, y que los dioses no se desentienden de sus dificultades. Estas magníficas palabras dan entrada al enigmático y apasionante tema de la muerte y de la inmortalidad del alma. Sin embargo, estos temas son tocados en otro diálogo, en el Fedón. Quedará para otro video, pues, recorrer sus intrigantes páginas. Lo visto hasta ahora, si bien a grandes rasgos es lo esencial de la apología de Sócrates, no resume para nada su magnífico contenido. Hemos visto, de hecho, pequeños fragmentos de este magnífico texto. Si todo esto ha sido de tu agrado, te recomendamos enormemente recorrer directamente sus páginas. Te aseguramos que no te vas a arrepentir. Si te ha gustado el video, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a nuestro canal. Subimos video los miércoles. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. También no olvides dejar abajo tus comentarios y sugerencias. Sin más que decir, nos despedimos.